Leemos otro grupo de hermanos. Vamos a irnos al capítulo número 16 del Apocalipsis. Vamos a leer del versículo número 13. Versículo número 13. Dice la palabra en el versículo 13: y vi, dice, salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y lo reunió en el lugar que en hebreos se llama Armagedón. Claridad, gracias. Amén. Bien, vamos a continuar, como ya lo señalábamos, la segunda parte de lo que es la batalla del Armagedón. No es que en la Biblia hay 2 batallas del Armagedón, sino que para poder ir descifrando el evento de lo que es esta tremenda batalla, hacemos como una separación, que es lo que hicimos el jueves pasado, para señalar lo que es esa primera parte de los movimientos de los ejércitos, para que al final, como sería en este nuevo espacio, vamos a estar ya ampliando lo que es esta parte del Armagedón. Armagedón, lo que significa la palabra en sí es Megido. Megido es una región, una planicie que está en Israel y parte de otros países cercanos, dado que Israel pues es pequeño ahorita en territorio, pero que en este lugar geográfico, por historia se sabe que han habido tremendas batallas que se han librado en estas planicies de Megido, que en hebreo significa Armagedón. Por ejemplo, se habla de lo que es la batalla de Barak en Jueces 31:8. Ahí se llevó a cabo esa batalla, que se enfrentaron, como es obvio, los ejércitos enemigos. En esas planicias de Israel es donde también Gedeón libró también la batalla que enfrentó con todos los amalecitas y todos los que se habían sumado hacia la destrucción sobre Israel. Eso lo vemos en el capítulo número 7 de Jueces. Ahí en esa parte, para que veamos que estamos hablando de Israel, en el libro de Samuel 31:8 es donde Saúl pereció también en esa región. Josías, el rey Josías, ahí fue intervenido por el rey de Egipto, y en esta región ahí fue vencido. Primero fue muerto Josías, y por supuesto el rey de Egipto tomó todas las posesiones del templo y saqueó
lo que era Jerusalén. Esto es como para dar algunas pinceladas geográficamente dónde es donde se va a llevar esta batalla. Esta batalla, en este caso, es la batalla donde leíamos acá en estos versículos número 13 del 16 de Apocalipsis, que a esta fecha, es decir, ya en este versículo 13 del 16, en este punto, el planeta ya ha tenido prácticamente 7 años de angustia. Es decir, aquí ya estamos ya finalizando la semana, finalizando los 7 años. En estos 7 años, acuérdense que empezamos desde allá del capítulo número 6 de Apocalipsis, hablando cuando aparece el sello con el caballo blanco, que es prácticamente el inicio de la primera parte de la semana, y que se puede descifrar esa primera parte, sus primeros 3 años y medio, como el acomodamiento para que al pasar esa primera parte se identifique lo que es el anticristo, como Satanás también se va a revelar. Y de ahí es donde pues primero se desatan todas las guerras y los atentados, el hambre, las escaseces, y luego viene lo que son ya la intervención de Dios, como le llamamos y le hemos venido llamando, los juicios ya divinos sobre la humanidad, sobre el imperio prácticamente ya del anticristo. Y en todos esos 3 años y medio, que son los que estamos enseñando últimamente, cada semana es un hecho que ha de ser horrible. Cada semana, porque ahí en todo ese tiempo que va avanzando, se sienten hasta terriblemente largos los días. Porque siempre cuando hay angustia, los días uno lo siente que son extensos. Y sin duda esto es lo que está o va a suceder en este caso. Y estoy dando como algunas pinceladas para que veamos que por fin, después de tantas penurias, y sin duda el mundo está devastado a esta fecha, porque ha estado inmerso en el hambre, en guerras, no mundiales, pero generalizadas, en pestes, en las copas que han caído, y luego las trompetas que han traído juicios tremendos, como terremotos, como destrucción de lo que es la vegetación, de lo que es el afectar el aspecto estelar, y lo que es afectar lo del mar, lo de los ríos. Como decía, a estas alturas estamos ya, yo diría en el último mes, en las últimas semanas, donde la cosa ya se perfila a una guerra generalizada, que es la que se va a llevar en el Armagedón. Y decíamos el jueves pasado que, por ejemplo, la primera parte que mencionamos ahí es el inicio. Por ejemplo, cuando dice, voy a tratar la manera de explicarlo de esta manera, cuando dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, verso 13 del 16, y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana,
Por ejemplo, acá los tres espíritus diabólicos, como es Satanás, como es el falso profeta y como es el anticristo, de ellos sale espíritus a manera de ranas, que no son otra cosa, dice adelante, que son espíritus de demonio. Y estos son enviados a todos los reyes de la tierra. Está hablando de todos. Por ejemplo, estos hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Versículo número 14. ¿A qué van? Este es un llamado del anticristo para todos sus aliados, que está prácticamente haciéndoles una convocatoria para llevar a cabo lo que es esta guerra, que en este caso pues se estaría perfilando la tercera guerra mundial. Dice el final del versículo 14, dice, y que hacen señales y van a todos los reyes de la tierra para reunirlos a la gran batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Para reunirlos. Esta es una convocatoria del anticristo con sus aliados. Y dice, por ejemplo, el versículo número 16, y los reunió, dice, en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Versículo 16 del 16 de Apocalipsis. Vamos a ver, ahora le voy a explicar. Esto se ha dado, esta convocatoria, y en este caso, son convocados, diríamos, todos los aliados. Y cuando a mí me sorprende que dice a todo el mundo, estos espíritus son espíritus de convencimiento, son espíritus que llevan el mensaje a los reyes, y que los reyes están en las condiciones y en la buena disposición para ser sumados a lo que es este lugar del Armagedón, dada la convocatoria. Vamos a ver, decíamos el jueves que por supuesto esta guerra o esta guerra del Armagedón le seccionábamos primeramente como la guerra de los hombres. Estaríamos hablando que ya se inició lo que es esto. Esta convocatoria ya se dieron y ya reventó lo que es la guerra, y le llamamos, como para ir descifrando, lo vuelvo a repetir, la guerra de los hombres, pero estamos hablando de la misma guerra del Armagedón. Y vamos a ver a continuación, por ejemplo, qué es lo que está haciendo el anticristo, en este caso, con todos los socios y todos esa confederación y todos los aliados, que en este caso serían, primeramente digo, los primeros aliados serían los que aparecen en el capítulo 13, verso 1 de Apocalipsis, que habla de los 10 cuernos. Puede ser los primeros cercanos aliados del anticristo, 10 naciones europeas. Pero cuando habla que va todo el mundo, los espíritus que son a manera de ranas, van a todo el mundo, la convocatoria es para todo el mundo. Y por supuesto, esperamos que no todo el mundo o todos los reyes en esta convocatoria pues hayan cedido al llamado. Pero cuando vamos a este capítulo 13, verso 1, decíamos, suponemos que los primeros son estos. Ahora, ¿a dónde es donde se reúnen? Donde ya mencioné, es en el Valle de Megiddo, que
lo que significa en hebreo es Armagedón. Ahí es donde ya se inició la guerra, que es una guerra casi específicamente sobre la destrucción de Israel. Israel es la agenda de todo el anticristo, el diablo y todos sus demonios y todos sus socios y todos sus aliados. Y ya vamos a ver, para que podamos ir viendo de qué manera es que se da esto. Por ejemplo, ¿por qué estoy diciendo que es contra Jerusalén? Vamos a ver, es contra Jerusalén porque lo vamos a leer en el Salmo 79:1. Veamos en el Salmo 79:1, y ahí habla de lo que es el sitio sobre Israel. En este salmo, y vamos a leer también en Lucas 21, dice el versículo 1 del Salmo 79:1: oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombro. A esta fecha, hermanos, ya dentro de esta guerra del Armagedón, que la denominamos la primera parte como la guerra de los hombres, porque cuando ya no es de los hombres, es la guerra ya de Cristo personalmente con lo que son estos espíritus del diablo y los demonios. Pero aquí dice que esta convocatoria es para destruir a Israel, para acabarse a Israel. Aquí está diciendo: oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros. Israel a esta fecha, es decir, cuando se lleve a cabo este momento, ya tiene prácticamente 3 años y medio de estar siendo hecha pedazos, de estar siendo los judíos perseguidos, de estar siendo los judíos la raza de exterminio en la agenda del anticristo. Israel, y aquí está hablando de que han sido saqueadas. Veamos en lo que es Lucas capítulo número 21, y tomemos también en este versículo, en este capítulo 21 y verso 20, vaya viendo su Biblia. Pero cuando vieres que dice ahí a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Aquí está diciendo Lucas. Por supuesto, acuérdense que las profecías, lo hemos enseñado, que las profecías se van cumpliendo por etapas, se van manifestándose parcialmente. Por ejemplo, cuando Lucas habla acá, está hablando primeramente con respecto cuando fue destruido Jerusalén por el emperador romano Tito. Pero esa era una profecía parcial, que la profecía original o la profecía que apunta al final es lo que es el encierro que harán todas las naciones al final de lo que es la gran tribulación. Y aquí lo vemos: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada por ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, fíjese bien, entonces dice, los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren a ella, porque estos son días de retribución, para que se cumpla todas las cosas que están escritas. Mas hay, dice el verso 23,
de las que están encinta, de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, ira sobre su pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos. Por supuesto, se han venido cumpliendo profecías de estas parcialmente contra Israel, pero en este caso ya es la totalidad. Cuando dice que hay que huir, cuando dice que hay de las que estén encinta, hay de las que estén criando. ¿Por qué? Dice, porque viene gran calamidad. Entonces, en este punto donde estamos nosotros ya, que estoy tratando la manera de dibujar el sitio de Israel, que está el anticristo para destruir, para acabar, para no dejar absolutamente nada de vestigio del pueblo de Dios. Acá, como decíamos, le podemos llamar lo que es la guerra contra los hombres todavía. Y vamos a ver, por ejemplo, ha habido en el capítulo número 8, fíjense, en el capítulo número 6, verso 8, perdón, ahí hablábamos la vez pasada y lo podemos volver a retomar, que ahí se le da cuando se abre ese sello, que es el quinto, habla de que se le da a lo que es ese jinete, a ese que monta ese caballo bermejo, ese se le da destruir la cuarta parte de lo que es la tierra. Estamos diciendo que en este caso lo sumamos 6:8 de Apocalipsis a la última semana de días, ya no semana de años, sino de días, a los últimos meses, donde estaríamos hablando, en este caso, de que al hablar de la cuarta parte que le da para que mate con espada, para que mate con plagas y con fieras del campo, 6:8 de Apocalipsis, ahí estaríamos hablando que si es una cuarta parte, decíamos, estaríamos hablando de 1.500 millones de muertos. 1.500 millones de muertos, un promedio de una cuarta parte de la población mundial. Hoy día la población mundial oscila entre 8.000 millones, no 8 millones, 8.000 millones. Y hay que sacar una cuarta parte y nos viene dando números redondos por ahí como 1.500 millones de muertos. Esto es lo que está sucediendo ya en el Armagedón. Ya dentro de ese campo de batalla donde han venido las naciones para apoyar al anticristo, y vamos a ver un detalle importante y lo vamos a hacer, hermanos. Váyase rapidito a Ezequiel 38, como ya lo decíamos el jueves pasado. Por eso estamos estudiando la Biblia y por eso lo estamos haciendo un poco detenido para que podamos ir aprendiendo. Por ejemplo, esas naciones que han sido convocadas por esos espíritus que salieron de la boca del dragón, del falso profeta y del anticristo, fíjese bien, aquí en el capítulo 38 vamos a identificar por qué es que estoy diciendo que se reúnen contra Israel y no contra otra nación. Sabemos de sobra que el antisemitismo, que es anti-israelíes en todo el mundo, o esa frase es
enemigos de Israel. Los enemigos de Israel están en todo el mundo, en todo el mundo. Los israelitas son odiados en todas partes. Ya tenemos, la historia nos dice de todo lo que ellos han venido padeciendo. Y últimamente, en estos últimos siglos atrás, hemos visto las terribles mortandades que se han llevado ya donde quiera. Yo he dicho que se dice que los israelitas o los judíos en todo el mundo siempre ellos están preparados para una persecución y siempre tienen todo el preparamiento, diríamos, pasaportes y sucesivamente listos para moverse. Porque donde quiera, aun cuando hay países que son no antijudíos, hay sectores de personas de esos países que los persiguen. Y eso es algo que ya acá se ve reflejado y vamos a ver por qué. Vamos a ver, y voy a ser extenso en esta lectura. Voy a leer todo el capítulo número 38 para que veamos por qué es que van hacia Israel, por qué es que atacan a Israel. Dice, vino a mí, verso 1, palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, tierra de Magog, príncipe soberano de Mesed y Tubal, y profetiza contra él. Eso se lo dice el Señor antes que se llegue este momento, este versículo que estamos leyendo en el 16. Esto se lo dijo hace siglos atrás el Señor a Ezequiel. El Señor estaba viendo las naciones que que el diablo o el anticristo iba a convocar para el monte de Megiddo, para Armagedón, para destruir en su totalidad a Israel. ¿Y quiénes son estas naciones? Aquí los identifica de acuerdo a los nombres de los padres de estas tribus. Y por ejemplo dice Gog, la tierra de Magog. Algunos identifican a Rusia como estas frases de nombre. Príncipe soberano de Mesed, Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesed y Tubal, y te quebrantaré. Fíjese bien, vamos a ir chequeando, vamos a ir rayando. Y dice, y te quebrantaré, dice el verso 4, y pondré garfio en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, en todo, equipados, gran multitud, con pavestes y escudos, teniendo todos ellos espadas. Les está diciendo el Señor lo que va a hacer. Como ellos vienen a la tierra de Israel, y obviamente es dada a esta convocatoria que leíamos al principio. Y le dice, te quebrantaré y pondré garfio en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, y todos equipados, gran multitud, con pavestes y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, en este caso Persia, ya sabemos que es Irán, el archimillonario de enemigo de Israel. Cush, Fud, con ellos, todos ellos, con escudos y yelmo. Aquí está señalando todos los reyes que vienen para este lugar de lo que es el Armagedón. Y dice Gomer y todas sus tropas. Mire, ese es un movimiento de ejércitos. Y la casa de Togamar, de los confines del norte. Se identifica algunas naciones, como por ejemplo, cuando habla fines del norte, en este caso se estaría como
como focalizando lo que es la parte de China, fines del norte, es decir, que todos se van y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, le dice, a ti y tu guarda. De aquí a muchos días serás abatido, al cabo de años vendrás a la tierra salvada. Aquí está diciendo, ya que se refiere a Israel, de la espada escogida, de la espada recogida de muchos pueblos. Acuérdense que en 1948 el Señor recogió a su pueblo y tiene 70 años redondos, más o menos, de haber llegado a su tierra. Y aquí está diciendo, de aquí a muchos días serás abatido, les está diciendo el Señor a estos que vienen contra esta tierra. Verso 8, serás abatido, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada. De ahí ha salido Israel, recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Si quieres saber, estaría diciendo el Señor, yo los voy a traer donde ellos han sido afligidos con la espada, y los trae y van a vivir confiadamente. Verso 9, subirás, le dice tú, y vendrás como tempestad con nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, verso 11, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gente tranquila que habita confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojo las puertas, ni cerrojo sus puertas. Es decir, esa es la idea. Vamos a ir, pero vamos a ver a qué vienen. Versículo número 12. Para arrebatar despojos. Verso 12. Esa es la razón. Yo decía el jueves pasado que hay dos razones. Una de las razones por las cuales las naciones quieren caerle a Israel o le van a caer a Israel en este caso, ¿verdad? No es que no han querido caerle. Si desde el 1948, el 1977, lo atacaron 7 naciones árabes para destruirlo, para sacarlo de la tierra que se le había dado, el 48. Pero los derrotó Israel. No es que no han tenido en la agenda. Por ejemplo, Irán, que es el archimillonario que odia terriblemente a Israel, que una de sus agendas es que se borre Israel del mapa. Israel para ellos no puede estar en la tierra de Palestina, no puede estar, ellos no conciben eso. Y no lo han destruido porque no han podido fabricar la arma atómica que están luchando y que Estados Unidos no ha permitido. Esa ha sido la razón por la cual, si esos tuvieran esa arma, tiempos Israel lo hubiesen deshecho. Pero, ¿cuál es la razón? Para arrebatar despojos, verso 12, despojos y para tomar botín. Se dice, hermanos, fíjense bien, se dice que las riquezas de Israel son riquezas enormes en todo el sentido de la palabra. Por ejemplo, se dice que solo con las sales minerales de Israel, de ese pedacito de tierra, Israel puede comprar todas las deudas habidas y por haber de todas las naciones. Es una riqueza. Entonces aquí dice, vienen a despojar, verso 12, a buscar despojos. Decía el jueves que lo que se refiere al petróleo es impresionante.
cuando se da la profecía en Deuteronomio que Isaacar, tú mojarás tu pie en aceite. Se dice, ya los geólogos, los buscadores de lo que es petróleo, ya encontraron en unas montañas que hay petróleo aún ya refinado para poder usarlo dentro del territorio de Israel. Esto es, y todo esto, las naciones son como sopilotes. Acuérdese que las guerras siempre han sido para conquistas, para despojar, para poseer. Y en este caso, no pueden las naciones, y en particular Rusia, China y todas estas naciones, y qué diríamos, todos los países árabes, excluyendo algunos que están de alguna manera haciendo algunos pactos de paz ahorita en estos días. Por ejemplo, lo que son las naciones árabes unidas, que son riquísimas en petróleo, que son naciones pequeñas pero riquísimas, acaban de hacer un pacto. Ahorita Irán está que revienta con esas dos naciones árabes, que justamente el territorio de esas naciones árabes da con el estrecho por donde pasan todos los barcos iraní, donde Irán tiene control. Pero ahora que ya Israel hizo pacto, ese es un problema. Y por ejemplo, eso se sabe que aun cuando hay algunos pactos de paz, pero la gran mayoría son enemigos. Pero la razón es, vienen a traer despojos, vienen a la tierra escogida para arrebatar despojos, para tomar botín, para poner sus manos sobre las tierras desiertas, ya pobladas, y sobre pueblo escogido de entre las naciones, que se hace de ganado, de posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Geográficamente se dice que Israel está en la parte central de la tierra. Saba y Dadán y Dedán y los mercaderes de Tarsi. En aquel tiempo, Tarsi, y es probable que sea siempre Tarsi, España. En Tarsi dice, y todos sus príncipes te dirán, ha venido a arrebatar despojos. Has venido tú con multitud para tomar botín, para quitar plata, oro, para tomar ganado y posiciones, para tomar grandes despojos. Ajá. Quiere decir que una de las razones es la riqueza de Israel. Por eso quieren agarrarse ese territorio que no oscila, casi igual que lo que es el territorio del Salvador. Pero esa es la piedra en el zapato para todos. Decíamos, hace poco yo leía que han sacado, hermanos, han sacado de lo que es el mar, y luego los palestinos y los árabes quisieron, los sirios quisieron discutir y empezar ahí una guerra hace poco, hace menos de 2 años, porque Israel ha sacado gas de lo que es el mar, pero tiene gas para comprar todo el mundo. Es decir, tienen asuntos minerales. Eso es tremendo lo que Israel tiene, y todo eso lo han olfateado las naciones. Y por eso habla de que vienen a despojar. Ahora, la otra razón, decíamos, que es porque es el pueblo de Dios. Y jamás el pueblo de Dios va a ser amado por el diablo. Y eso debemos de saberlo todos los cristianos. Los cristianos debemos de saber que tenemos un enemigo que es archimillonario, enemigo nuestro, y que se llama diablo, y que buscará siempre destruirnos de una o de otra manera. Esa es la segunda razón por la cual todas estas naciones se han convocado al Armagedón, que es la guerra de las guerras,
que políticamente le pudiéramos asignar hoy día la tercera guerra, que no tiene nada que no conciba, porque los arsenales atómicos que tienen las naciones ahorita es espantoso. Y eso no lo tienen para adornos. Cada nación atómica está sumando, porque esto va a ser un solo explosivo, esto va a ser una sola bomba. En este caso se va a llevar a cabo en el momento preciso lo que dice Pedro, que toda la radiación, el planeta va a arder. Todo esto es una cosa terrible, pero sigamos, para que no se nos vayan a dormir. Por ejemplo, dice, por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová. Acuérdense que el asunto aquí es el Señor molesto porque este Gog, Tubal, Meset y sucesivamente todos estos vienen a la tierra que está sin muros, sin cerrojos, a la tierra que está en paz, a la tierra que Él ha sacado de las naciones, de la espada de las naciones, y que la tiene en su tierra. Le dice en el verso 14, por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová, Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite, con seguridad no lo sabrás. O sea que, acuérdese que antiguamente las ciudades se identificaban como ciudades fortificadas por sus muros. Pero hoy no se da eso, muros literales. Claro que aquí dice que los motiva venir a una tierra que no tiene seguridad, que tú no lo sabes. Dice, vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud de poderoso ejército. ¿Para dónde vienen? Para el Armagedón. Vendrán desde el lugar de las regiones del norte. Aquí van a venir japoneses, chinos. Lo que leemos nosotros, por ejemplo, en lo que es Juan habla en el capítulo 13 de este mismo libro de Apocalipsis, habla que, mira, dice que vienen 200 millones, que el ángel suelta la trompeta y se seca el río Éufrates, y vienen, yo lo vi, dice Juan, 200 millones de soldados en caballos. O sea, la congregación de la convocatoria, pero esto es enorme, el poder de convocatoria que tiene el diablo. Y claro que en esto siempre hay intereses. Los intereses, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, se dieron duro las naciones, pero después se repartieron el pastel. Después le dijeron, esto me va a tocar a mí, esto te va a tocar a ti, esto acá. Siempre los intereses. Vamos a ver. Y dice, y subirás contra mi pueblo, verso 16, Israel, aquí ya lo llama Israel, como nublado para cubrir la tierra. Será a cabo de los días y te traeré. Mire, o sea que los demonios, aun cuando han convencido a estos reyes a que vengan a esta zona geográficamente de Israel, prácticamente le están sirviendo a Dios esos demonios, porque aquí vamos a ir viendo que el Señor los quiere traer, porque quiere glorificarse en ese monte, en ese lugar. Y aquí dice, subirás, verso 16, contra mi pueblo Israel, como nublado
para cubrir la tierra será a cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando sea glorificado en ti, oh Gob, delante de tus ojos. Es decir, es como, vengan, yo los quiero juntos a todos. Juntos, y bueno, aquí estaríamos hablando, yo diría, hermanos, de unos 6 meses, pongámosle pues para que se mueva todo esto, unos 6 meses antes de que termine los 3 años y medio. Sigamos, y terminamos y nos dormimos. Subirás, dice, contra mi pueblo Israel. Y verso 17, así ha dicho Jehová el Señor, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquel tiempo que yo te había de traer sobre ellos? Vamos a ver el verso 18. En aquel tiempo, cuando venga Gob, está hablando de ese entonces, para ese futuro. En aquel tiempo, está hablando tiempo adelante, cuando venga Gob contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Aquí es donde vamos a ver, aunque no vamos a entrar todavía a esto, pero acá es a donde sería como las semanas últimas, donde habla Zacarías 14, 1 al 4, que es donde el Cordero pone los pies sobre el monte Sión, sobre esa parte alta de Jerusalén, porque Jerusalén está en una colina, en una parte alta. Por eso siempre usted lee los evangelios, dice bajaba o subía. Cuando habla de el hombre que lo golpearon en el camino, bajaba de Jerusalén e iba a Jericó. Y cuando venía el Señor de Galilea, subía a Jerusalén. Por eso es que se llama el monte Sión, así se llama, monte Sión. Entonces en Zacarías se habla de que en el momento, pero eso lo vamos a dejar pendiente, porque ¿cuándo es que va a venir Él? Cuando ya Israel está en la olla, cuando ya Israel está angustiado, cuando ya Israel no tiene alternativa, ya no puede, ya es imposible, está para ser exterminado. Es ahí donde aparece ya visiblemente el Señor. Pero sigamos. Dice el verso 20, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes y los valles caerán y todo muro caerá a tierra. Mire, hermanos, estamos en el versículo número 20, al final del 20. Está diciendo prácticamente ese momento cuando Él ya ha bajado del cielo. Y esto lo vamos a ver más adelantito, con quién Él viene bajando del cielo a la tierra. Pero espere, tenga paciencia. Pero acá está diciendo que, vamos a ver, que temblarán los montes, que temblará la tierra, dice, temblará ante mí la presencia y se desmoronarán los montes y los valles caerán. Es que, hermanos, la gente, oiga, la gente, y sobre todo me dirigiría a la iglesia. La iglesia, a veces casi siempre nosotros hablamos de Dios y que Dios es nuestro amparo, que vivimos para Dios, que soy de Dios y todas estas cosas.
Pero la gran mayoría ni sabe que es Dios, hermano. Ni sabe que es Dios. Porque muchas veces se nos hace costumbre hablar de Dios. Y me refiero dentro de nuestras iglesias, pues al fin y al cabo el mundo, dice Pablo, que no entienden las cosas que son del Espíritu. Porque solo es por el Espíritu que se entienden las cosas de Dios. Pero estoy diciendo esto último porque, fíjese, tengamos una idea, la dimensión de Dios. Tengamos una idea, la bravura de Dios. Por eso es que dicen Hebreos que dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Por ejemplo, acá está diciendo en este final del versículo número 20, que cuando Él baje, imagínense que se dice que el monte de Sión, en Zacarías 14, se dice ese monte donde está Israel, se va a partir y se va a hacer como una cruz. O sea, va a ser un gran valle, que es el mismo valle de Josafat. Y como que al hacerse ese partimiento, y que como que las grandes grietas que dejan forjada una cruz, no resiste el monte, el que ponga los pies el cordero ahí. Las peñas se hacen pedazos. Y lo que le decía hace un momento es que cuando vemos aquí la persona del Señor, aquí no es un simbolismo, aquí esto va a ser real, porque el monte de Sión se va a partir literalmente. Entonces, cuando vemos esto y vemos a la iglesia hablando de Dios, pero no viven para Dios, porque no saben quién es Dios, porque muchas veces nosotros solo sabemos de Dios, pero de palabras, como le dijo el Señor a los israelitas. Le dijo, ustedes me honran de palabra, pero no de corazón, porque su corazón está lejos. ¿Y por qué es que Israel, y por qué es que muchas veces la iglesia no nos consolidamos en la fe, hermano? Porque pensamos que Dios es una historia, que pensamos que Dios es algo por allá que se lo han inventado las élites religiosas. Pero Dios es una realidad. Pero Dios es ese Dios que vive por los siglos, y que tan grande es su amor, como tan grande es su ira. No difiere su ira con su amor. Entonces cuando vemos la dimensión de este Dios que baja, y el monte no lo resiste, los piedras. Pero sigamos. Y en todos mis montes llamaré contra la espada, dice Jehová el Señor, verso 21. La espada de cada cual será contra su hermano. Ahí los va a confundir el Señor. Al anticristo y todos sus aliados y todos los que están en esta guerra concentrados, y sin duda han de estar primeramente esta guerra, tal vez a este punto todavía no ha llegado a lo que es el uso atómico. Probablemente aquí se están dando de una manera menos atómica. Y dice, y en todos mis montes llamaré contra la espada, dice Jehová, Señor de la espada, de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre sus muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Verso 22. Es lo que va a hacer llover sobre estos ejércitos. Tal vez usted dice, pero hermano, aquí está hablando de piedras, aquí está hablando de caballos, aquí está hablando de flechas. Acuérdese que eso es
Esas eran las armas en aquel entonces. Claro que ahora son armas modernas, pero solo es de aplicar lo del pasado a lo moderno. Pueden ser aquellos miles de aviones que dan miedo a esos aviones cuando vuelan. Pueden ser como los caballos y que van a ser consumidos en esa guerra. Y vamos a ver en el versículo, con lo cual vamos a ir finalizando, hermanos. Y yo libraré contra él con pestilencias. Y vamos a ver, verso 1 del 39. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di así, ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y dice el verso 2, te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Ahí es donde él los quiere agarrar a todos los gobiernos, a todos los reyes, a todos los perversos, a todos los demonios. Es que ahí va a ser un holocausto. Por eso es que a veces uno se pregunta, ¿verdad? Uno como ese, como diríamos, como preciso para que las cosas se den, dice, y bueno, el Señor, ¿por qué no? ¿Por qué permite tanta maldad? ¿Y por qué no enjuicia? ¿Por qué no? Es que Dios tiene su momento donde va a ser un solo caldo. Todos los ateos, todos los reyes, todos los que se han ufanado, todos los que han creído. Y dice el verso 4, sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo, aves de rapiña de todas especies y las fieras del campo te he dado por comida. Se lo explico de esta manera. Aquí está diciendo que en los montes de Israel, en el valle de Megido, en Armagedón, ahí va a ser una sola comida para estos animales, para las aves del cielo. Eso es lo que te dice. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron consigo, aves de rapiña de todas especies y las fieras del campo te he dado por comida. O sea que ya el Señor ya tiene listo esto. Y fíjese, sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y enviaré fuego sobre Magog y sobre los moradores con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo, Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día del cual he hablado. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán, dice, y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos, saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Dice bien, es tan terrible este Armagedón que va a haber tanto muerto que luego que el Señor libere a Israel, porque creo que no nos va a quedar tiempo más, que el Señor libere a Israel, va a ser tanta la mortandad que aquí dice, y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos. En este caso van a ser quemas de peltrechos de guerra. Esa región que podría oscilar en unos 300 kilómetros a la redonda. Esto va a quedar, pero tapizado de muertos. Porque
se van a congregar ahí todas las naciones. Allí va a ser el cuadrilátero. Pero, por ejemplo, es tan grande que los moradores de la ciudad tendrán que encenderán y quemarán las armas, los escudos. Y fíjese bien, y quemarán en fuego, y los quemarán en fuego por 7 años. Ya estos 7 años van a estar dentro del milenio, probablemente. No, verso número 10, aguánteme, no traerán leña del campo, ni cortarán del bosque, sino quemarán las armas en el fuego. Se dice, hermano, que todas las armas, todo lo que, el material con lo que están hechos los fusiles y todo eso es un material inflamable, es carbónico. Tiene, aquí dice que en este tiempo no van a necesitar leña. Probablemente van a usar todo esto porque hay que ver cómo se quita del ambiente toda esta barbaridad que han acumulado armas toda la vida, las naciones, y que aquí van a quedar todas. Y dice, vamos a ver, no traerán leña del campo, ni cortarán ni los bosques, sino quemarán las armas en fuego y despojarán sus despojadores y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo yo diré, sigue con Magob o con Gob, lugar para sepultura allí en Israel. Todo esto ya estas naciones deberían de leer esta palabra que está en la Biblia y que ya sepan que Dios les ha profetizado por siglos. Verso 11, en aquel tiempo yo daré a Gob lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirán el paso los transeúntes, pues allí enterrarán a Gob y todas sus multitudes, y lo llamarán el valle de Amok Gob. O sea, ahí van a ir a parar todo. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Es decir, y a continuación dice que van a contratar gente para poder ver cómo hacen fosas, cómo hacen, hermano, porque va a ser una destrucción terrible, que el nudo de esto es espantoso. Los enterrarán, dice, todos los pueblos de la tierra, y serán para ellos, para que ellos celebren el día que yo os he glorificado. Tomarán hombres, verso 14, para este fin, para limpiar la tierra. A cabo de 7 meses enterrando muertos, y lo que viene son cosas terribles. Y pasarán, dice, los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre, pondrán junto a ellos una señal. Van a poner como una señal, aquí hay más muertos, traigan tractores para abrir hoyos, hasta que los entierren y los sepulten en el valle de Amok Gob. Hasta así se va a llamar el tal Gob. Y también el nombre de la ciudad será Amona. Y limpiarán la tierra, tu hijo de hombre, así dice Jehová el Señor. Verso 17. Di a las aves de todas las especies, de todas las fieras del campo, juntaos y venid, reuníos de todas las partes a mi víctima, que sacrifico para vosotros un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne de qué, y beberéis sangre, comeréis carne de fuertes, y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabrillos, de bueyes y de toros engordados en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros, y beberéis hasta embriagaros de sangre de víctimas que para vosotros sacrifiqué. Versículo 19. Hermanos, se dice que luego que Israel en 1948
vino a Palestina. Una de las consignas que trajeron los judíos que vinieron, dado que les habían dado no la tierra que tienen ahora, ellos han conquistado después del 67, conquistaron buenas partes que no se les habían dado. Solo les habían dado un desierto como nación. Pero ellos tuvieron la consigna de sembrar un pino o un árbol por un judío caído, por un judío que había muerto en el holocausto. Y se dice, fíjese bien, que ahora, después de 70 años, hay grandes montañas de pinares, de árboles en toda esa tierra desierta. Y lo curioso es que en esas tierras no existían sopes, no existían aves de rapiña. Pero dice que hace algunos años están emigrando cantidades de animales carnívoros, aves carnívoras. Y aquí es donde estamos viendo en este versículo 19, donde él les dice, vengan, les tengo un gran festín. Vengan a comer carne de toros de Basán, es decir, de reyes, de príncipes. Vengan las aves. Eso es lo que dice el versículo número, decíamos, el versículo número 20. Y saciaros sobre la mesa de caballos, de jinetes, de fuertes, de todos los hombres de la guerra. Y dice, y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por sus pecados, pero ahora yo las traigo. Verso 25, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré la cautividad, Jacob, y tendré misericordia, como quien dice, todo lo que has sufrido, pero ahora dejarás de sufrir. Es decir, cuando ya se cierra esta parte. Lo que estamos viendo en esto, y me he detenido, hermanos, en esto para que tengamos la idea de toda esta concentración de naciones en este lugar llamado Armagedón. Y que todo el objetivo es Israel, Israel, Israel. Y que una de las misiones es el despojo de todas las riquezas que tiene, y sin duda entre todos, después, según ellos, se van a repartir el pastel. Pero lo otro es la razón de ser el pueblo de Dios. Y jamás Satanás hará otra cosa sino destruir todo lo que lleva nombre de Dios, todo lo que tiene que ver con Dios. Y esa es una de las razones por las cuales ha hecho esta convocatoria, y está esto a tal grado. Acuérdense que aquí está profetizando un futuro el Señor, que es lo que todavía no ha sucedido, pero que va a suceder. Esto va a ser espantoso. Y por ejemplo, como decíamos en el capítulo 21, verso 20 de Lucas, que dice, cuando Israel esté rodeado por las naciones y que Israel ya diríamos, vencido. Uno se puede preguntar, pero ¿cómo puede tener como el poder sobrevivir sobre tantas naciones Israel, si apenas Israel pues es tan pequeño y sucesivamente? Tiene eso como una interrogante. Pero acuérdese que, quiérase o no, Israel va a tener aliados. Supóngase que se diera ahorita lo que es, o sea, que se da el rapto ahorita y que viene ya la parte de la semana de la tribulación, y que
ahorita el mejor aliado que tiene Israel es la nación más poderosa del mundo. Es decir, pero claro, aquí se enfoca en Israel. Pero para como quitar la idea de que cómo puede ser que ese pulgarcito pueda, en medio de tantos millones de soldados y todo eso, y a la vez es un hecho que Israel va a pelear militarmente. Israel tiene armas atómicas. Israel tiene gran capacidad armamentística. Israel no es que está con las uñas. Israel está preparadísimo y sin duda les va a dar sorpresas. Y como decíamos, una de las consignas es que cuando ellos ya no puedan, según la política de ellos, es hacer, le llaman Operación Sansón, que si ya no pueden, entonces suenan, apretan los botones atómicos y se mueren con todos los enemigos. Pero creo que eso no se va a dar porque en Zacarías 14 es justamente cuando Israel ya está sin oportunidades de sobrevivir. Es ahí precisamente donde aparece el Señor. Y en este caso ya la guerra se enfila entre el anticristo, el dragón, contra Cristo. Y en ese preciso momento, siempre Dios llega en el último momento. Siempre acuérdate, cuando Lázaro llegó en el momento preciso, en el momento que debía llegar. Cuando Israel esté en esta angustia, es cuando ellos ya no tengan como ya, como dicen, tiraron los guantes, es ahí, aparece que dice Mateo 24, 26, y dice, y todo ojo le verá. Ese va a ser como el alto. Ahora se la van a ver conmigo. Pero eso lo vamos a dejar pendiente para el próximo jueves, si todavía no es el rapto. Y vamos a ver el combate de Cristo contra la bestia y contra el dragón. Así que lo vamos a dejar pendiente. Para mientras, usted, hermano cristiano, sígase congregando, siga poniéndole atención a las cosas que vale la pena ponerle atención, siga buscando a Dios en oración, en búsqueda, en lectura, sigamos consagrándonos, porque como dice el escritor a los Hebreos, un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Así que cada uno de nosotros esté siempre apercibido. No vaya a ser que lo haya mal parado el Señor en el momento que está por venir. Le voy a decir algo. Los judíos, fíjese bien, con esto finalizo. Los judíos, en Daniel 7 se habla del Hijo del Hombre. Por eso es que a Jesús se le llamaba el Hijo del Hombre. Daniel 7. Se degrama bien que Él iba a venir justamente cuando dice la Biblia que iba a venir. Ellos no se dieron cuenta cuando vino porque esperaban de otra manera que era el Mesías. ¿Qué quiero decirle con eso? Que justamente cuando le dijo que el Hijo del Hombre vendría, dice allá en Daniel, Jehová vendrá, dice, en las nubes, y les explica a través de la Biblia, a través de Esdras, a través de Nehemías, a través de Jeremías, cuándo era el tiempo que iba a venir el Mesías. Vino exactamente como se había dicho. Y le digo eso para que también nosotros sepamos
que así como el Señor dijo, me voy y volveré, y dio las señales que precederían su regreso, que es lo que estamos viviendo, entonces quiere decir que Él no nos va a fallar. Él será exactamente para venir, para que se cumpla su palabra. Estamos prácticamente en las vísperas de que Él venga, y por eso consagrémonos. Por eso tratemos la manera de vivir para Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te agradecemos por tu inmensa bondad. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos. Gracias, Dios. Saludamos a nuestro hermano César Bonilla, Ricardo Ramírez,